Bien, pues qué bueno es Dios, ¿verdad? Vamos a orar por este tiempo de enseñanza. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque permites que te adoremos, tenemos la libertad para hacerlo. Gracias, como bien decía Sidelín, aun cuando la adoración es para ti, la realidad es que somos tan beneficiados, Señor, cada que entramos a tu presencia. Y estamos agradecidos por ello, Señor. Con esa misma actitud queremos ser expuestos a tu palabra y deseamos, Señor, que ésta hable a nuestro corazón y que nos lleve a tomar decisiones. Que encuentres en nosotros esa respuesta que tú demandas como hijos tuyos, como tu pueblo que somos, como tu iglesia. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien. Se me olvidaron mis refuerzos de ojos, así que si hago viscos o algo, me perdona. Bien, el tema de hoy se titula El privilegio de llevar mucho fruto, parte 2. Recuerdan que la semana pasada hablamos de eso, ¿no? La serie es un llamado a la madurez. Sí. Y la semana pasada hablamos acerca de la seguridad de la salvación en Cristo Jesús. ¿Recuerdan? Hablamos que Pablo argumenta de manera teológica y doctrinal la participación de los gentiles a las bendiciones de Dios, a la promesa del Señor de un Mesías, de un Salvador, de aquel que les reconciliaría con Él precisamente. Entonces es a través de Cristo que ahora todas las naciones, es decir, gentiles, tienen entrada al reino de manera legal. ¿Sí? Por tanto, hay dos estados en términos generales en los que se encuentra el hombre. Es en Cristo y sin Cristo. ¿Sí? En Cristo y sin Cristo. Y es importante, y lo vuelvo a mencionar, este estado no es fluctuante, mis amados. ¿Sí? No es como que hoy me porté bien, ¿verdad? Y ahora soy un hijo de Dios. Y mientras me porte bien y sea fiel, sigo siendo hijo de Dios, pero me porté mal y ahora ya no soy hijo de Dios. Y de repente pues como que le echo ganas y me vuelvo a portar bien y otra vez soy hijo de Dios. Y luego pues otra vez la regué, ¿no? Porque pues todos la regamos y dejo de ser hijo de Dios. Este estado no es fluctuante, ¿sabe? Es decir, o somos o no somos. ¿Sí? O tenemos una naturaleza redimida precisamente por la obra del Señor en nosotros, o no. Y esto no tiene que ver, escúcheme bien, con la participación de la congregación local. ¿A qué me refiero con esto? No porque tengo 15, 20 o 30 años yendo a la iglesia significa que soy un nacido de nuevo. ¿Sí? No porque conozco la Biblia significa que soy un nacido de nuevo. No porque me bauticé significa que soy un nacido de nuevo. De repente yo me he topado con algunos, no sé si hermanos, no lo sé, ¿no? Pero no, es que están apartados de la fe, ¿no? Y solamente Dios sabe. Pero que dicen, no, y es que yo soy bautizado, ¿no? De repente tenemos el concepto de que el bautismo es la garantía de la salvación. Y la realidad es que no. Que es todo un tema, que por cierto aprovecho para comentarles a aquellos que quieren bautizarse. Ahora el campamento va a haber bautismos, ¿sí? Ya hay por ahí uno anotado para que se acerquen conmigo. Entonces, ¿a qué voy? Eso no determina, ¿verdad?, la salvación, el tiempo que yo esté, sino tiene que ver con una relación, con una obra expiatoria. Y hablábamos acerca de precisamente la convicción de pecado en nuestro corazón. El hecho de vernos, ¿sí?, confrontados con nuestra realidad, y es que somos pecadores, ¿sí?, y es que no tenemos parte con Dios precisamente por nuestro pecado, por cuanto Él es santo, por cuanto Él es perfecto. Y Él no puede tener parte con el pecador, ni con el pecado. Y es necesario, ¿verdad?, una intervención en nuestras vidas para entonces poder acceder a Él a través de Cristo. Entonces hay, repito, dos estados en términos generales.
en Cristo y sin Cristo. Y este estado no es fluctuante, ¿sí? Es decir, aquellos que estamos en Cristo, ¿sí?, estamos ahí para siempre. Sí. No hay otro sacrificio. No hay más que hacer, dice el autor de Hebreos. Ya fuiste salvo, ya por los medios de Cristo, por los méritos de Cristo, te has reconciliado con el Padre. Ya no hay más que hacer. Por ahí, en alguna ocasión, recuerdo a platicar con una persona que estaba apartada del Señor. Y yo le decía, brother, congrégate, ¿no? Vuelve al Señor. Y él me comentó esto, es que estoy esperando que el Señor haga algo. Y yo en ese momento me sentí indignado, ¿sabe? Yo le dije, ¿qué más quieres que haga, mano? Mató a su hijo en la cruz. ¿Hay algo más? Pero de repente como que nos atrevemos a poner nuestros propios, ¿no?, nuestros propios argumentos, ¿sí? Y tratamos de nosotros conciliar, ¿verdad? Y tratar de ver cómo puedo sacar más provecho de Dios. Miren, Dios no puede ser burlado. No hay más sacrificio. El apóstol Pablo le dice a los romanos, hablando acerca de la seguridad de la salvación, en Romanos capítulo 8, verso 33, del 31 se los leo. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquellos que están en Cristo, si estamos en Cristo Jesús, es un estado permanente, ¿sí? Ahora, no está hablando aquí, cuando nosotros estamos hablando de un estado permanente, ¿verdad? Decir, bueno, pues ya la libré. No está hablando de un permiso para pecar de forma deliberada. No. Ya que si vemos, por ejemplo, en este texto, hablando particularmente, no está hablando acerca de ningún pecado. ¿Sí se da cuenta? ¿No? Está hablando de la seguridad que hay en Dios. Es como esto, déjeme tomar este ejemplo. Si mis hijos, tanto Mila como Angelito, se portan mal, por más mal que se porten, ellos no dejarán de ser mis hijos. Les van a zumbar sus pompitas, ¿verdad? Los voy a disciplinar, los voy a corregir, les voy a dar vara y seguramente me voy a enojar con ellos. Sin embargo, escúcheme bien, mi amor por ellos es inalterable. Yo los sigo amando. Y me duele cuando no obedecen, y me duelen si toman decisiones que no son correctas. Sin embargo, mi amor por ellos es inalterable. Así también el amor del Señor por nosotros. Es inalterable. Tenemos esa seguridad en Él. Sí. Aquel que asume que la gracia es la facultad para darse pequeños permisos de pecar y concluye, ¿verdad?, que pues otros pecan, pues todos estamos en el proceso, ¿no? Hasta el pastor ha dicho que se equivoca, ¿no? Pues yo también tengo ciertos permisos. Bueno, seguramente es porque no ha sido renacido, seguramente es porque no ha nacido de nuevo. Utilizar ciertos términos, ¿verdad?, como este, para entonces ser permisibles, ¿verdad?, para poder darnos esos permisitos de pecar. No tiene nada malo, no es tan grande este pecado.
yo le diría, revise su fe. Porque no tiene que ver una cosa con la otra. La seguridad de la salvación, la seguridad en Cristo no tiene que ver con permiso a pecar. La gracia no tiene que ver con eso. Sí. El apóstol Pablo, de hecho, le dice a los corintios, revisen su fe, ya que su conducta está siendo reprobada. Supuestamente ustedes son salvados, han creído para salvación, pero dicen, fíjese, recuerden en el capítulo 6, verso 9 de 1 Corintios, dice, ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? Luego dice, no erréis, no se equivoquen. Ojo con esto, no se equivoquen. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ojo, no erréis con esto. Miren, entre todos estos se escuchan pecados muy grandes, pero quiero hablar nomás tantito acerca de los maldicientes. Esta palabra viene de maldecir. De repente yo sé, hace algún tiempo yo le decía a un brother que era muy grosero y se decía cristiano. Me decía, bro, ¿qué onda con tu boca, mano? ¿Tú crees que Dios se asusta con las groserías? Pues no, Dios no se asusta, mano, pero Dios es santo, Dios no le agrada eso. Y es totalmente reprobable que de repente nos enojemos y salga cada cosa de nuestra boca. Cuidado con eso. Miren, les voy a comentar algo y para la gloria de Dios, se lo digo, Dios sabe que sí. Hace un par de días en el trabajo nos robaron maquinaria, nos robaron herramientas. Y tristemente pues descubrimos quién fue, ¿no? Estaba coludido ahí una persona a la cual le dimos mucha confianza, incluso después de que estaba todo bien turbio, le seguimos dando confianza y se volvió a aprovechar. Y les voy a ser sincero, me enojé muchísimo. Cuando yo estaba confrontándolo, oré así, mire, si Dios lo sabe, si le dije, Señor, una cachetada dame chance de darle. Y mire, y 2, 3 veces abrí la mano. Se los confieso. Pero Dios no me dio chance. Da mucho coraje, hermanos. Da mucho coraje. Y les dije muchísimas cosas. Pero les voy a decir algo. Ninguna grosería. Y lo digo para la gloria de Dios. Ninguna grosería. Jamás. Y le dije todo lo que tenía que decirle. Y le levanté la voz. Pero jamás le dije una grosería. Jamás le he dicho una grosería a mi esposa. Y nos hemos enojado. Y nos hemos peleado fuerte. Y ha habido discusiones fuertes. Jamás nos hemos ofendido con ninguna grosería. Repito, esto para la gloria de Dios, porque sé que es una obra del Señor en nuestra vida. Si usted es de los que cuando se enoja le salen sapos, culebras y un montón de cosas por la boca, revise su corazón, porque la abundancia del corazón habla. Revise su fe. Por eso el apóstol Pablo le dice, no erréis. Sí, ustedes son salvos, sí, mire, son llenos del Espíritu, se mueven, ¿verdad? En el Espíritu, hacen. Cuidado con esto, porque recuerden que, y les da esta lista de linduras, ¿no? Revisemos nuestra fe. Y estos eran algunos, dice el apóstol Pablo, mas habéis sido lavados. ¿Se acuerdan? La semana pasada hablamos con qué fuimos lavados. ¿Se acuerdan? Con su palabra. ¿Sí? Jesús les dijo, ¿no? Allá a sus discípulos en Juan 15, ya ustedes haber sido limpios. ¿Recuerdan que hablamos del apóstol Pedro? Dice, de ninguna manera más a lavar tú los pies, ¿no? Bueno, si no te los lavo, no tienes parte conmigo en el reino. Báñame todo, Señor, le dijo, ¿no? Le dijo, no, ustedes ya han sido lavados por mi palabra. Solamente es necesario lavarse los pies, porque esto representa que en el día a día nos contaminamos. En el día a día nos ensuciamos, pero ya hemos sido lavados. Ya somos limpios.
en Él, por su palabra. Por eso es tan importante ir constantemente a su palabra, revisar constantemente su palabra. Y ahí nos vamos ubicando, ¿cierto? Nos vamos alineando, ¿no? Señor. Yo, miren, cuando estaba alegando no estaba alegando, cuando estaba hablando con esta persona, le daba vuelta a algún versículo que me echan separar una cachetada, un versículo, no lo encontré, ¿no? Por más que busqué a David por ahí, dije, cortando cabezas, dice, de una cachetada cortar una cabeza, pues da chance, ¿no? Pero pues el Señor no me dejó. Su palabra nos lleva. Cuidado. ¿Sabe qué fue lo que me pasó por mi cabeza? Te están viendo. Te están viendo. Esto no es hipocresía. Pero entiendo el compromiso y la responsabilidad que hay en mí, no solo como pastor, como hijo de Dios, de la gente que está alrededor de mi vida. Y tengo que esforzarme todos los días porque se hable bien de Dios. Todos los días. ¿Sí? No para que se hable bien de mí. ¿Yo qué? Que se hable bien de Dios. ¿Sí? Entonces el punto es, ¿semos o no semos? Si somos, estamos seguros en Él. Estamos seguros en Él. Sí. Ahí en el texto de Juan 15 hablábamos, ¿verdad? Que Jesús en ese sentido no estaba hablando de la salvación. Jesús estaba apelando al corazón de sus discípulos para animarles a llevar mucho fruto, ya que en esto es glorificado el Padre. La motivación correcta del Hijo de Dios para llevar a cabo una encomienda, mis amados, será siempre visualizando la obra de Cristo a su favor, siendo cautivado y atraído por Él, más que por otra cosa. Como lo hemos mencionado, ¿verdad? Y lo seguiremos haciendo. No hay otra cosa más grande que el Señor pueda hacer por nosotros. Ya lo hizo todo. Ya lo hizo todo. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Sí. Por contexto bíblico entendemos que el fruto al cual se refiere el Señor lo podemos ver muy bien conceptualizado por el apóstol Pablo en Gálatas 5. ¿Sí? Hablamos acerca del fruto del Espíritu, ¿no? Y que este es el fruto de la vida del creyente, el carácter mismo de Cristo en nosotros. Entonces, el énfasis de Jesús para sus discípulos es el privilegio de llevar mucho fruto. El corazón de aquel que ha sido salvado es glorificar al Padre, creciendo en el carácter de Cristo. Ese debiera ser nuestro deseo. Ese debiera ser nuestro anhelo. Crecer en el carácter de Cristo. Que Cristo se parezca cada vez más en nosotros. No levantarnos para poder cumplir nuestros sueños, nuestras metas, lo que queremos. ¿Está mal? No está mal, por supuesto que no. Aún en ello, miren, hay llamados muy particulares. Sí. Y no estamos peleados de ninguna manera con el hecho de en este caso, los jóvenes que estudien, que trabajen. Tenemos que esforzarnos para eso todo el tiempo en nuestro trabajo, en nuestra escuela. El ser, eso habla también bien de Dios. ¿Sí o no? Si somos diligentes, si somos responsables, si somos trabajadores. Hace varios años, un hermanito iba a trabajar a la casa, ¿no? Con mi mamá y mi papá. Y de repente mi mamá hacía muchos corajes porque pues, volteaba y el hermanito en vez de estar trabajando, pues, estaba hincado orando, ¿no? Decía al principio, Señor, bueno, pues está orando, ¿no? Y al rato volteaba y pues no veía mucho avance, ¿no? Y lo veía sentado leyendo la Biblia. Decía, bueno, pues está leyendo la Biblia, ¿no? Y llegaban las 3, 4 de la tarde y empezaba a levantar todo. Decía, caray, pero pues no avanzó mucho. Y se acercaba, hermanito, pues, no, que mire que el Señor. Y al día siguiente igual, hasta que un día le dijo, no, pues no. Porque de repente como que hacemos eso, ¿no? Y agarramos el tiempo que le corresponde a quien nos está pagando para ponernos a hacer otra cosa, ¿no? Con esto no estoy diciendo que saque a Dios de su trabajo. No, al contrario, ¿sí?
Si en su trabajo hay la oportunidad de hacerlo y eso no agrede, si eso no lo lleva a robarle el tiempo el cual están pagando, qué bueno, hágalo, aproveche bien el tiempo. Aproveche bien el tiempo. Pero no le robe a su patrón. Por eso a Dios no le agrada eso. Entonces, a lo que voy es que ciertamente necesitamos ser diligentes en todo lo que hacemos, pero nunca, mis amados, y esto es importante, jamás, ¿verdad?, los deseos de nuestro corazón estarán por encima de lo que Dios demanda de nosotros, de lo que Dios quiere para nosotros, ¿sí? Y en primera instancia es precisamente que Cristo sea forjado en nuestras vidas. Y si de eso dependerá tal vez pasar por un momento de escasez, para Dios está bien. Y si eso nos llevará, mis amados, a lo mejor a nunca realizar, ¿verdad?, lo que tanto anhelamos desde que estábamos chiquititos, porque a lo mejor nos hace daño, pues para Dios está bien. ¿Me explico? Para Dios está bien. Entonces, la travesía de la vida se trata precisamente de eso. Mientras nosotros volvemos a casa, el Hijo de Dios debe verse reflejado en nosotros. En lo que regresamos, ¿verdad? El apóstol Pablo le dice a los creyentes de Éfeso en su carta en el capítulo 4, en el verso 13, que la obra de Dios continúa hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe. Es el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Este texto lo retomaremos más adelante en la serie. Si nosotros vemos el contexto de habla acerca de los dones de Cristo para la iglesia, ¿sí?, para edificarla y para hacerla madurar. El pastor, el maestro, el profeta, cada uno es un regalo de Cristo para su iglesia, herramienta de Dios para trabajar en la vida de los suyos. Que es todo un tema, lo vamos a dejar más para adelante, porque tiene que ver con la madurez que cada uno de nosotros necesitamos dar, ¿verdad?, avanzar. Entonces, la palabra fruto se menciona 6 veces en los primeros 10 versículos de este capítulo, el capítulo 15. Y vemos que hay 3 niveles de producción de fruto. ¿Listo? Fruto, más fruto y mucho fruto. Sí. El creyente, mis amados, en el momento en que es lavado por la palabra de Dios y sellado por su Espíritu, según Efesios 1:13, en ese momento nosotros somos adheridos a Él, escondidos en Cristo. Por tanto, nuestras vidas, sí o sí, se verán afectadas e inevitablemente el fruto se evidenciará desde el primer momento. ¿Sí? Miren, hace 17 años, 18 años, yo tenía como 14, 15 años, de 14 para entrar a 15, fue la primera vez que conocí a los cristianos. Yo no sabía que existían los cristianos. Yo crecí en una casa católica, fui bautizado, hice mi primera comunión, incluso por ahí quise ser monaguillo, ¿verdad? Y el padre Chuy se llamaba, Santuario, me corrió porque es que me agarró de aquí y bueno, el caso es que ya no pude regresar, ¿no? Era perseguido ahí en el santuario por la iglesia católica. El caso es que pues no pude ser monaguillo, pero después hice mi confirmación, ¿no? Entonces, hasta mis 14, 15 años llegamos a una iglesia cristiana. Y yo desde el primer momento, les digo, el Señor tocó mi corazón. Desde el primer día supe que allí estaba Dios y que Dios me llamó. Desde el primer día. Y fue complicado. Miren, yo debo decirles que ciertamente hubo algo en mi vida, pero fueron 5 años, hasta mis 20 años. Sí, en donde realmente pudo empezar a verse el fruto. Sin embargo, la semilla se sembró desde el primer momento. Y fueron 5 años muy complicados. Y fueron 5 años muy difíciles. Las caídas fueron muy duras. Algunos de ustedes me conocieron. Y de repente andaba y de repente no estaba. Y andaba el tingo, el tan, no, como que estoy, no estoy. Pero en mi corazón yo estaba convencido que Dios me había llamado. Y es por eso que les puedo decir con tanta seguridad, yo volteo atrás y yo puedo ver que el Espíritu de Dios nunca se fue, ¿sabe? El Espíritu de Dios nunca me dejó.
Él estuvo ahí y me exhortaba y me pegaba mis regañadas y no me dejaba pecar a gusto. Y fueron 5 años que estuve luchando hasta que un día saqué la bandera blanca, ¿no? Le dije, me rindo, ya. Ahora, ¿a qué voy con esto? Ciertamente me topé con el Señor, pero era inmaduro. Era como un niño, como dice el apóstol Pablo, ¿no? Cuando era niño, ¿verdad? Hacía todo como un niño. No fue hasta que fui adulto que dejé las cosas de niño, pero fue un proceso. Y algunos tienen procesos distintos, ¿no? Yo he escuchado gente que dice, yo conocí al Señor y al día siguiente yo era otro. Dejé todo, ¿no? En ese momento yo fui capaz de dejar todo y ya, ¿no? Qué bueno, qué padre. Algunos tardamos un poquito más y por supuesto todos estamos en el proceso de crecimiento y de madurez. Todos, ¿verdad? Pero la realidad es que algunos pues somos más tercos que otros, ¿no? Somos más duros por contexto de vida, por circunstancias que por supuesto tienen que ver. No es lo mismo una persona, ¿verdad?, que viene de un contexto de drogas, alcohol, ¿verdad?, que seguramente no tuvo una buena educación, hubo escasez, tal vez fue abusado, etc. Hay muchas cosas en su corazón a una persona que tal vez no vivió esa situación, que seguramente Dios la ha de tratar de igual manera. Tal vez orgullo, soberbia, etcétera, etcétera. Sin embargo, los procesos son muy distintos. Y escúcheme bien, y la evidencia de fruto también son distintas. Me explico porque a veces decimos, no, mira, esa persona, ¿verdad? Siempre muy bien portada, pero no sabes qué es lo que Dios está tratando en su corazón. A lo que voy es que todo tiene su tiempo, y eso hablábamos en un principio de la serie, ¿sí? Y aquí es donde podemos desglosar el fruto, ¿verdad? Más fruto y mucho fruto. Sí. Hay un proceso en donde ciertamente la primera vez que nos topamos con el Señor, sí o sí damos fruto, es decir, hay una pequeña evidencia, si es que el Señor ha llegado a nuestra vida, pero hay un proceso en donde después vamos a llevar más fruto, pero el asunto es que el Señor nos invita a llevar mucho fruto. Sí. Para así glorificarlo a Él. Porque mientras llevemos fruto, pues tal vez no será tan evidente. Y aquí es donde cabe lo que yo mencionaba hace un momento, de esforzarnos todos los días para que se hable bien de Dios. Porque alguno dirá, pero es que yo estoy convencido que he creído para salvación. El Señor me ha salvado y sé que he nacido de nuevo. Ha transformado mi vida, mi corazón ciertamente está inclinado a hacer las cosas de Dios. Pero mi carne, como dice el apóstol Pablo, no, miserable de mí, porque el bien que quiero hacer no hago y el mal que no quiero hago. Pero el asunto es que no podemos escondernos en eso, ¿no? Y decir, pues mira, hasta el apóstol Pablo decía eso. No, la realidad es que Dios nos está empujando para que nosotros demos mucho fruto, ¿sí? Y conforme nosotros vamos madurando en el Señor, en un proceso natural, vamos dando respuesta en obediencia a Cristo para así llevar más fruto. Ahora, esto como producto de la limpieza que el Señor hace en nosotros. Ahí en el versículo 2 dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, es decir, que ya se ha topado con el Señor, que ya hay ese primer encuentro, dice, lo limpiará. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. ¿Sí? Entonces, bueno, aquel que está dando fruto, empieza el proceso de la limpia, de la poda, ¿verdad? Y esto tiene muchas implicaciones, mis amados. Muchísimas implicaciones. Y es aquí donde duele, ¿sabe? Muchas veces es el proceso que muchos cristianos, pues, son como las letras chiquitas que muchos no le leen, ¿no? Y vente a la iglesia y todo va a estar bien, y vente a la iglesia y tu matrimonio va a estar genial, y se van a acabar los problemas, y vas a tener un mejor trabajo, y van a ascenderte en tu trabajo. Y ¿cuántos han escuchado ese tipo de evangelio? Ahora, ¿Dios está peleado porque nos vaya bien? Por supuesto que no. Dios quiere que nos vaya bien. Pero miren, Dios sabe que muchas veces nos subimos a un bloque y se nos vuela la cabeza. Y Dios dice, no, mejor bájate del bloque, ahí te quiero tener. Porque Dios está interesado en nosotros, ¿sabe? Dios está interesado en que no nos perdamos. Y Dios sabe lo que cada uno de nosotros necesitamos. Y sabe los procesos por los cuales tenemos que pasar. Precisamente eso es la limpia. Esa es parte de la poda.
Y a veces dolerá, sí, seguramente. Y a veces duele mucho, pero es parte del proceso natural, producto de la limpieza que el Señor hace en nosotros a lo largo de todo nuestro peregrinar. Se verá reflejado en llevar más fruto. Sí. Entonces, repito, el apóstol Pablo, ahí en 1 Corintios 13:11, es que les dice, ¿no? Cuando yo era niño, ¿sí? Actuaba como niño, hablaba como niño, pensaba como niño, incluso jugaba como un niño, pero ahora que fui hombre dejé las cosas que eran de niño. ¿Sí? Ya no podemos seguir actuando como niños inmaduros. De hecho, ahí en el capítulo, ahí en Efesios, el texto que yo les mencionaba, más adelante habla acerca precisamente de que dejaremos de ser como niños fluctuando de un lado a otro. Sí. Porque de repente solemos ser así y Dios quiere llevarnos a la madurez. Entonces hay un proceso natural de crecimiento. Sin embargo, Jesús nos anima, mis amados, a perseverar en Él para llevar mucho fruto. Y debemos entender que esto es un privilegio. Sí. Un verdadero honor ser parte de la familia del Rey. Sí. Y es lamentable cuando de repente vemos en algunos simples mortales teniendo la actitud de merecer a Dios. Es que merezco a Dios. ¿Será? Algunos llegan a pensar que Dios los necesita y que Dios está mendigando de su amor como si Dios tuviera alguna necesidad. No, mis amados. Lo hago con muchísimo respeto, y no voy a citar quién, pero voy a citar un par de pastores de manera textual. Esto que voy a leer son 2 enseñanzas de 2 pastores distintos. ¿Sí? Dice lo siguiente: Dios es amor, y por cuanto tiene la necesidad de amar, tuvo que crearnos para así tener en quien depositar su amor. Se oye muy bonito, se oye muy romántico, pero esto es una herejía. Esto es una herejía, porque Dios no tiene necesidad de nada, por cuanto es amor, por cuanto es Dios. Sí. Otra enseñanza: Dios está a la puerta de tu corazón, te está llamando y te dice: hijo, acéptame, permíteme que entre y more en ti, dame la oportunidad de ser tu padre. Se oye muy bonito. Y a veces hasta, ¿no? Ahí cuando estás como sensible, escuchar eso te conmueve, ¿no? Pero eso no es el Evangelio. Eso no describe al Dios de la Biblia. ¿Dios es amor? Por supuesto que sí. De tal manera amó Dios al mundo, envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero escúcheme, mis amados, Dios no tiene necesidad de nada. Dios no mendiga el amor de nadie. Es un privilegio recibir su amor. Quien está necesitado de ser aceptado somos nosotros, no Él. Nosotros tenemos la necesidad. Nosotros somos los que necesitamos mendigar ese amor, por así decirlo, si lo metemos en estos términos. Sí. Que de hecho ni es así, porque aunque lo mendigamos no lo tenemos, porque es dado por gracia. Sí. Ahí lo editas. No necesitamos mendigar amor. Pero si fuera el caso de Dios, no necesita amor. Y no nos creó porque necesitaba amar a alguien por cuanto es amor. Eso es una herejía. No es así. Sí. No es así. A todos los que lo recibieron, dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Más adelante Juan mismo dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo, dice, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre de él. Dios no está mendigando, no está tocando la puerta y está diciendo: por favor, acéptame. No. En su gracia y en su misericordia envía a su único Hijo, al amado del cielo, a morir en nuestro lugar, y aquel que acepta este regalo tiene participación en las cosas de Dios, en las bendiciones de Dios, mientras no. Y aquel que no quiere y rehúsa esto, bueno, no solamente no tendrá vida, sino dice: la ira de Dios está en tiempo presente.
El profeta Isaías decía, hoy es el día de salvación. Porque quizá mañana no tengas la oportunidad. Dios no tiene ninguna necesidad. Y si Dios la tuviera, no fuera Dios. Sí. El llamado para el hombre es volverse a Dios, puesto que es enemigo de Él. Salmo 7, verso 11, dice, Dios es juez justo. Y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, Él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. ¿Por qué? Porque es Dios justo. Y aún esto tiene que ver con su amor. Déjeme le explico. Voy a ilustrarlo con un superhéroe, ¿va? ¿Qué pasaría si un superhéroe no hace justicia? ¿Qué tan superhéroe es? No sé si me explico. ¿Qué hace la diferencia entre un bueno y un malo? Sí, pues que uno pelea por el bien y el otro por el mal, ¿no? A lo que voy es, por cuanto Dios es amor, precisamente castigará el pecado. Por cuanto Dios es amor, no pasará por alto al inicuo. Precisamente me voy a meter a terrenos más complicados. ¿Sí? Pero por cuanto Dios es amor, Él juzgará severamente a todos y cada uno que practican pecado. Violadores, fornicarios, adúlteros, idólatras, etc. Ciertamente, dice la palabra, el apóstol Pedro dice, algunos tienen por tardanza su venida. Pero no es que sea tarde, es que Él tiene misericordia, y dice. Y el deseo en su corazón es que todo hombre proceda al arrepentimiento. Ese es el deseo en el corazón de Dios. Que todo hombre proceda al arrepentimiento. Porque el hombre está perdido. Por lo tanto, mis amados, en este contexto, toda participación que usted y yo podamos tener en relación con el Creador es un verdadero privilegio, porque no lo merecemos. No lo merecemos. Sintámonos privilegiados. Anhelemos llevar mucho fruto. Anhelemos que el carácter de Cristo sea forjado en nosotros. Sí. En eso es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Sí. Dice, y seáis así mis discípulos. En una versión, la versión de las Américas, dicen, en esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto y así probéis que son mis discípulos. Es decir, la evidencia de que verdaderamente son mis discípulos es que llevan mucho fruto. Sí. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son verdaderos discípulos míos. Es lo que dice el Señor. Y esto glorifica al Padre. Miren, muchas veces nos vemos relacionados con el término cristiano y no está mal, pero poco nos relacionamos con el término discípulo. Y ciertamente cristianos es un término que se adjudicó a los seguidores de Cristo, tiene que ver con cristos pequeños, cristinos, cristitos. Sí. Pero tristemente hoy en día es un término relacionado con una religión. Sí. Y no necesariamente a un fiel seguidor del maestro. Católicos, mormones, testigos de Jehová, entre otros, son llamados cristianos. ¿Sí? Cuando hacen estadísticas acerca de cristianos, ¿sí? A todos ellos los meten en la misma. ¿Sí? Repito, cristianos, no está mal, no diga no, yo no soy cristiano, no, está mal. Pero a lo que voy es que nos asociamos muchas veces a eso y poco nos asociamos al término discípulos. Sí. Y entendamos, ¿no?, que el llamado es precisamente a ser seguidores fieles y leales de Cristo. He escuchado por ahí el asunto de es que Cristo sufrió para que tú no sufras. No es cierto. No es así. Y miren, no quiero desanimarle, ¿verdad? No es el asunto. Al contrario, estamos seguros en Cristo.
Hemos recibido salvación por gracia, pero ciertamente Jesús les dijo, miren, si a mí me despreciaron y me llevaron a la cruz, pues también a ustedes, si es que siguen mis pasos. Pero también viene un consuelo muy grande que muchas veces poco utilizamos, que es una bendición, un regalo de parte de Dios. El Señor les dijo, pero también hubo quien me amó y me aceptó. Ellos también los aceptarán ustedes. Y estoy hablando de la familia en Cristo. Es lamentable que de repente nosotros nos aislemos, ¿verdad? Como llaneros solitarios, pensando que así la vamos a armar y que Dios y yo podemos hacerla porque yo y Dios y yo y mi relación y hacemos nuestra propia religión. Y déjenme decirles algo, somos llamados a ser parte de un cuerpo. Somos llamados a ser parte de la familia de Cristo, en donde tenemos que estar sujetos unos a otros, como lo que hicimos en la mañana, ¿no? Orar por una pequeñita, asumir una responsabilidad y estar al pendiente, velar por la familia. Eso es importante. Eso es importante. Recibamos todo lo que el Señor nos da. Y eso es parte de ser de la familia del Señor, ¿no? Entonces el ser discípulos, repito, tiene que ver precisamente con ser seguidores de. ¿Sí? Caminar como el Señor caminó, andar como el Señor anduvo. ¿Sí? No hay piano hoy, ¿verdad? Miren, cuando podamos entender que toda relación con el Creador es por su bondad y su misericordia, cuando valoremos la obra de Cristo en la cruz del Calvario, cuando entendamos que nuestra libertad costó la humillación del amado del cielo, entonces adoraremos en verdad. Hasta entonces viviremos en obediencia y lealtad a Él. Entonces estaremos dispuestos a vivir y morir por Él y para Él. Hasta que veamos realmente la obra del Señor en nosotros. No podemos contemplar otra cosa y esperar un efecto en nosotros de piedad. Para que podamos dar respuesta precisamente en ese sentido, tendremos que ver todas las implicaciones de la salvación. Estas palabras de Juan 15, Jesús se las dijo a sus discípulos horas antes de ir a la cruz. Y el consejo fue, ¿verdad? Permanezcan en mí. Permanezcan. Manténganse en mí, así como yo me he mantenido en el Señor. Obedezcan mis palabras. Obedezcan mis palabras. Y si permanecen en mí, ¿verdad? Y si yo permaneceré en ustedes, van a llevar mucho fruto y van a glorificar al Padre. Y el Señor amarra, ¿verdad? Va amarrando este mensaje con lo siguiente: ámense unos a otros. Ámense. Es un privilegio llevar mucho fruto. Que el carácter de Cristo sea forjado. Sí. Tenemos que verlo así, si no, será gravoso, ¿sabe? Será gravoso. Sentiremos que Cristo nos estorbará. Será muy pesado, será muy incómodo. Si alguno aquí está viendo su relación con Dios de esa manera, sí, necesariamente tiene que voltear a ver la cruz. Necesariamente tiene que voltear a ver la obra del Señor. Necesariamente se tiene que ver, como lo hemos mencionado, perdido, sin esperanza, sin Dios, ajenos a su promesa, como dice el apóstol Pablo a los Efesios. Pero ahora en Cristo, ya no más estamos así. Y es donde dices, gracias Señor, me alcanzaste, me amaste, tomaste mi lugar, redimiste mi vida, mis pecados, me purificaste, me lavaste con tu palabra. El deseo en mi corazón es precisamente glorificar al Padre. ¿Cuántos desean esto? Vamos a orar. Vamos a dar gracias a Dios. ¿Quieren
¿Quieren dar gracias a Dios por su obra? Miren, me brinqué aquí algo. Aun cuando nosotros podamos conseguir muchas cosas, sí, podamos alcanzar otras, pero nuestra vida no está sustentada y cimentada en Cristo, seguiremos en esa búsqueda insaciable, porque no hay nada que pueda llenar el vacío que hay en el corazón del hombre más que Él. La palabra de Dios establece que fuimos creados por Él y para Él. Es decir, no solamente Él es nuestro creador, sino esa palabra determina que Él es nuestro sustentador. Él sustenta nuestra vida. Y cuando nosotros no vivimos en esa relación, sentimos que algo falta. Puede suceder que sin Dios lleve una buena relación con mi familia, tenga una bonita relación con mi esposa y mis hijos. Sin embargo, seguirá habiendo eso. Y eso tiene que ver con esto. Sí. Sin embargo, puede usted experimentar, y sé que muchos lo han experimentado y están de acuerdo conmigo, o con la palabra más bien, que puede que todo esté, ahora sí que como decimos por acá, patas para arriba, ¿no? Lloviendo sobre mojado, pero experimentar una paz en el corazón y una plenitud. Digo, ya no la veo venir, sin embargo, esto que hay aquí, esto que el Señor me ha dado, no se compara con nada. Sí. Para allá Dios nos quiere llevar. Termino con esto, recordar, mis amados, que la travesía en este mundo no serán más de 90 años, si bien nos va, 100 años, siendo generosos. Y luego me decía Mila, papá, que en la mañana hablaba con ella, ¿no? Hablábamos de la eternidad y de repente nos ponemos profundos con ellos. Me decía, papá, es que yo miraba que era, dice, es un hilo muy largo, dice. Y había un pedacito rojo de hilo. Dice, y ese hilo rojo, dice, es como nuestra vida, ¿no? Eso dura. Y en comparación con todo el hilo, no es nada, papá, me decía Mila. Digo, así es, hija. Nuestra vida, a comparación a la eternidad, no es nada, ¿no? Y el deseo en mi corazón es que un día, en la eternidad, podamos vernos todos allá, ¿no? Y podamos disfrutar a nuestro Creador sin inclinación alguna al pecado. Sin inclinación al pecado. Sin el más mínimo estorbo para poder estar en Él y juntos. Padre, ¿no? Una vez por ahí escuché, sin esperanza. Ya no habrá nada que esperar. Estaremos completos. Como que saca de onda, ¿no? Sin esperanza. Ya no habrá nada que esperar. ¿Qué esperaremos allá? Sí. Es un privilegio ser parte del Señor. Es un privilegio que la vida de Cristo sea forjada en nosotros. Es un verdadero honor ser parte de la familia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por tu obra en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a través de tu Espíritu a entender la profundidad de esta verdad. Que baje a nuestro corazón, Señor, estamos limitados. Yo estoy muy limitado para poder explicar esta verdad, pero tú te encargas, Señor, de mostrarnos. Tú te encargas, Señor, de hablar a nuestro corazón y mostrarnos y revelarnos lo que tú quieres. Ayúdanos, Señor. Que esto realmente baje a nuestro corazón y que nos lleve
a vivir de la manera en como tú quieres. Que tu carácter sea forjado en nosotros. Sigue podándonos, sigue quitando, sigue limpiándonos. Por favor, ayúdanos. No queremos que encuentres resistencia en nosotros, Señor. Tú ya has hecho la obra, nos has salvado, Señor, nos has limpiado. Queremos seguir llevando fruto y llevar mucho fruto para glorificarte a ti. Queremos seguir creciendo en la obra, Señor. Ser parte de lo que estás haciendo. Crecer junto con nuestros hermanos. Crecer junto con la familia que nos has regalado. Ser buenos hermanos, ser buenos amigos, ser buenos compañeros, leales, fieles. Que podamos gozarnos, Señor, juntos, y que los momentos de dificultad que también podamos meter el hombro y entristecernos juntos. Y cuando sea tiempo de llorar, llorar juntos, pero siempre tomados de ti. Con la certeza y la esperanza de que tú no nos dejas, aún cuando nos equivocamos, aun cuando llegamos a tropezar, tú no nos dejas. Tú estás ahí, Señor, y te damos gracias por esa seguridad que podemos disfrutar, Señor, porque tú eres leal todo el tiempo, porque tú no huyes en el momento de dificultad, porque tú no te alejas, sino estás con los tuyos, Señor. Y fue clara tu promesa: estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Ciertamente habrá aflicción, pero tenemos esa garantía, Señor, de que tú estarás con nosotros. Aun cuando no te sintamos muchas veces, aun cuando nos sea difícil verlo, Señor, por las circunstancias, sabemos que tú estás ahí y estás para ayudarnos. Gracias porque eres tan bueno, Señor, con nosotros. A ti sea la gloria, Señor, todo el tiempo y para siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bien, familia, pues que Dios me los bendiga. Nos vemos, si Dios quiere, el miércoles a las 7 de la tarde, ¿sí? Le animo a venir, ¿sí? Si sabe por ahí de algún hermano, alguna hermanita que puede y por alguna razón no viene, anímelo a venir, ¿sí? Hagamos un esfuerzo para ello. Que Dios me los bendiga.